Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo día en este sendero. Muchas, muchas gracias por acompañarme en este pequeño espacio en el que, bueno, vamos a hablar el día de hoy de un tema que me parece bastante, bastante interesante. También puede aclarar algunas cositas, puede soltar, detonar algunas reflexiones positivas, podríamos decir. Y también, bueno, quitar un poco algunos conceptos, quizá algunas cosas que podríamos tener ahí muy arraigadas, como algo que, algún punto de vista, ¿no? Cambiar algún punto de vista y expandir un poco nuestro contexto, ¿no? De nuestra visión. Y es acerca precisamente de las formas religiosas. ¿Y qué son las formas religiosas? Las religiones, o lo que se conoce como las religiones, que han estado presentes en la humanidad bastante a lo largo de nuestra civilización, ¿no? O de nuestras civilizaciones, y que, bueno, son parte fundamental, podríamos decir, ¿no? De la cultura de cada lugar, algunas quizá más, algunas otras menos, pero en general podemos decir que la religión es una parte bastante, bastante relevante en la cultura de cualquier lugar. ¿Y por qué es así? ¿Qué hay ahí, ¿no? Podemos pensar muchas cosas de las religiones y en estos tiempos también, ¿no? Vemos y sobre todo las últimas generaciones en las que me incluyo, se nota un descontento, una rebeldía hacia las religiones, podríamos decir. Se nota a veces incluso un sentimiento como de repugnancia, ¿no? Una, ¿cómo se podría decir? Hay una palabra que no me viene ahorita, pero sí un rechazo, ¿no? Un rechazo hacia las religiones. Y digo, tiene su razón de ser, ¿no? Vemos, por ejemplo, podemos argumentar que puede haber mucha hipocresía dentro de estas instituciones, que a final de cuentas son instituciones humanas, ¿no? Mucha hipocresía, podemos hablar de corrupción, podemos llegar a hablar incluso tristemente de violencia. Y esto no se trata de hablar mal de las religiones, no estoy aquí por eso y tampoco me tocaría, pienso, ¿no? Pero estamos analizando, estamos reflexionando en el por qué ahora quizá las religiones o estas instituciones, al menos yo estoy cerca, ¿no? De lo que es religión católica por mi contexto, por la cultura en la que vivo, y podemos notar esto, que hay un descontento general, ¿no? Hay una incredulidad, hay muchas personas que quizá sienten dentro de sí una chispa, algo que les llama a decir que existe algo más, pero al concebir la religión como esto que habla de Dios y la realización, o más bien la subida al cielo o al infierno, etcétera, pues quizá nos desilusiona y nos hace decir, no, yo no creo en Dios, yo no creo en nada, aunque tengamos ahí algún movimiento interno que nos diga, sí, hay algo más, pero como tenemos esta visión de las religiones, decimos, bueno, si eso es Dios, si esa es la manera de llegar a Dios, si esa es la institución por medio de la cual tengo que llegar a Dios, creo que no sería tan buena idea llegar a Dios. Podemos llegar a pensar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Así como existe la evolución de la que hablábamos, me parece, el episodio pasado, o hace dos episodios, no recuerdo bien, creo que fue el pasado, así como existe una ley de evolución, que es todo este crecimiento, ¿no? El surgimiento, el avance, este ir hacia adelante, ¿no? También existe la contraria, que es la involución, porque todo tiene dos caras, ¿no? Son dos caras de la misma moneda, son dos polos. Podemos llamarlos de opuestos, podemos llamarlos de complementos, más bien complementos, ¿no? La evolución y la involución. Sin evolución no hay involución y sin involución no puede haber evolución. La evolución y la involución están en todo, presentes. Están incluso en nuestra vida, podemos verlo, nacemos, vamos creciendo, vamos evolucionando, ¿no? Nuestros huesos van evolucionando, nuestro cuerpo, ¿no? Hasta que llega un punto en que empezamos a retroceder y llegamos a la muerte y eso sería la involución.
Evolución, nacimiento, y la involución es la muerte. Asimismo pasa con las plantas, por ejemplo, ¿no? Una semilla empieza a crecer, empieza a evolucionar, después llega el día que se marchita y está la involución. Y tampoco se escapa de esto lo social, las organizaciones, los grupos. Surge una religión por determinados temas que vamos a abordar y después esa misma religión empieza a decaer y la decadencia y se degenera y empieza el proceso de involución. Y después aparece otra y pasa lo mismo. Lo que estamos viviendo ahora, lo que estamos viendo de las religiones, y no voy a hablar en forma general, ¿no? Porque quizá dentro de las religiones comunes, de las religiones famosas, o las religiones más relevantes de las culturas, existen aún grupos que realmente están haciendo un trabajo interno de religare, ¿no? Porque religión viene de ahí. Religión viene de religare, que significa volver a unir, religar, reunir y volver a conectar. ¿Qué quiere volver a unir al humano con su parte divina, al humano con Dios? Y por eso las religiones te hablan de Dios, porque originalmente, si nos vamos por la palabra, una religión podemos llamarla institución, pero en general es aquello que, que te une de nuevo a tu divinidad. Quizá por eso, ¿no? Una experiencia religiosa sería una experiencia mística en la que lograste sentir algo, lograste sentir a tu ser, lograste sentir lo divino en una meditación, por ejemplo, en un estado en el que te encontraste en el momento presente totalmente, ¿no? En la playa, en un amanecer que se quedó impregnado en tu conciencia, y eso es la conexión con lo divino, el religare en algún nivel. Entonces lo que estamos viendo ahorita de las religiones actuales, o bueno, de las religiones tradicionales, más bien, son estos residuos en general, son lo que queda de ello, pero son religiones que empezaron hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y no quiero herir la susceptibilidad, no quiero hablar en forma negativa, como ya dije, ni en contra para nada, pero son procesos, y entonces esas religiones, al paso del tiempo, se han degenerado y han llegado a un punto en que probablemente no sean más religiones, o que llamarlas religiones sea un error, porque ya no está más este objetivo de religar. Y eso hay que reflexionarlo, ¿no? Y pensar y darnos cuenta más bien que el principio de las religiones siempre es el mismo. Hay un principio que es el principio de divino. Hay una doctrina original. Hay algo que es Dios, que es la verdad, que es la inteligencia universal, divina, infinita, que es el universo como todo, no toda la creación, todo lo que existe. Leyes universales, divinas. Eso existe, eso es uno mismo. Las formas religiosas, las religiones, solo son un vehículo para que esta enseñanza, esta doctrina, estos principios de la verdad puedan llegar a la humanidad en cierto contexto y en cierto momento determinado, acorde a las necesidades de su momento, acorde a lo que está pasando en esa parte del mundo, en ese contexto específico, en ese momento de la historia. Y aquí podemos entrar a temas muy, muy místicos, ¿no? Podemos entrar a temas de lo que son los maestros, de lo que son los guías espirituales, ¿no? ¿Quiénes son los maestros? Pues los profetas, por ejemplo, los que predican, ¿no? Jesús en el cristianismo, en el catolicismo, Buda, Krishna en India. Y así podemos hablar, ¿no? Hermes Trismegisto, podemos hablar de, de Quetzalcoatl aquí en México, por ejemplo. Bien, todos estos son guías, son personas, fueron personas que sí,
Son personas que existieron, ¿no? Que tuvieron su cuerpo físico, pero que lograron revolucionar la conciencia, que lograron conectarse con su parte esencial, con su esencia, con su parte divina, y con ello encarnaron a lo que se conoce como el Cristo, que pensamos en Cristo como Jesús, porque Jesús es el Cristo, ¿no? Jesucristo. Pero en sí el Cristo no es una persona, el Cristo no es un cuerpo físico ni es un hombre. El Cristo es una fuerza, es energía creadora. Eso es el Cristo, el principio de vida, ¿no? Es la vida misma. Esta energía creadora, esta fuerza que podemos catalogar de divina, como estamos diciendo, es el Cristo. Entonces, el revolucionar la conciencia, lograr la autorrealización y más allá lograr el despertar, lograr eliminar todos los defectos, sacrificarse por la humanidad, es lo que nos permite encarnar al Cristo. La cristificación. Entonces el Cristo no es más una persona. Jesús es conocido como el Cristo por su historia, ¿no? Porque encarnó al mismo Cristo y porque, dentro de su enseñanza logró plasmar simbólicamente en el mundo físico el camino iniciático, ¿no? Y no es un tema que entraremos el día de hoy a profundidad, pero tomar en cuenta también eso, ¿no? Cristo tampoco fue el único o Jesús, perdón, no fue el único que encarnó al Cristo, ¿no? Igual le estamos diciendo, Buda, Krishna, Quetzalcóatl. Sí, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, ¿no? Es el simbolismo, pero en realidad sí hubo un maestro que llegó y enseñó, así como Jesús, así como lo hizo Buda, así como lo hizo Krishna. Entonces, bien, hasta ahí más o menos vamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decíamos, regresamos a esto de las religiones. Se crean con estos maestros que llegan, que tienen cierta misión. Y también es un tema que podemos pasar horas hablando, ¿no? Pero dentro de estas jerarquías divinas presentes en dimensiones superiores, pues bueno, están estos encargados, ¿no? De poner el orden o de que se mantenga esta enseñanza, que se mantenga lo divino de cierta manera en la sociedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se envía un maestro, ¿no? Que tiene que hacer su trabajo, porque también uno puede fracasar en su misión, no hacer el trabajo y no termina haciendo lo que tiene que hacer. Pero, hablando en general, ¿no? Alguien encarna con una misión, hace el trabajo de revolución de la conciencia, despierta, encarna al Cristo, mata al ego, sacrifica por la humanidad enseñando lo que tiene que enseñar. Entonces, por medio de esta persona, por medio de este cuerpo, por medio de esta personalidad, se expresa lo que es el Cristo, lo que es la fuerza cósmica divina, se expresa y transmite una enseñanza con los principios que siempre son los mismos, decíamos, con lo que es la verdad, lo que el trabajo, ¿no? Que realmente qué es cuál es el sentido de todo. Y transmite esta enseñanza. Uh-huh. Entonces los maestros son un vehículo para que estos principios puedan ser entregados a las demás personas. Y evidentemente son entregados acorde a las necesidades, acorde a los momentos, acorde al contexto en cada época. Entonces, ¿qué pasa? Viene el maestro, crea una escuela que termina siendo una religión. Uh-huh. Y bueno, ahí está plasmada la enseñanza. Ya está ahí. Pero ¿qué pasa? Este maestro o el cuerpo físico, por procesos que tienen que ser así simplemente, desencarna, muere y se queda la enseñanza. Entonces existen los discípulos que están abajo de él, por así decirlo, ¿no? A los que les enseñó,
los que aprendieron de él, los que siguieron el camino, los que fueron ahí, los apóstoles en este caso, por ejemplo, ¿no? Que siguieron la enseñanza de cerca, en los grupos secretos, incluso ahí adentro de, de sí, de estos grupos, ¿no? Y después ellos siguen dando la enseñanza, pero ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, o la mayoría podemos decir, pero muchas veces los discípulos no encarnan al Cristo aún, ¿no? Realmente sí tienen quizá bastante conciencia libre al inicio, pero no han eliminado al 100% sus defectos. No existe ahí este factor todavía que aleja al humano de su divinidad, ¿no? Que no permite encarnar totalmente esta fuerza. Entonces ellos siguen con la enseñanza. Y quizá por ahí ya hay algún desliz y ya no es una enseñanza tan pura. Se puede quizá eh, sí modificar, se puede quizá maquillar un poco la enseñanza y después sigue, ¿no? Ellos desencarnan y los discípulos de los discípulos, pues bueno, quizás están menos despiertos todavía, ¿no? En cuanto a la conciencia libre, no han revolucionado la conciencia tampoco. Entonces siguen con la enseñanza, pero empieza ahí a apoderarse esta parte de los defectos, esta parte del ego, esta parte de los demonios que habla el cristianismo, que no son más que estos estados psicológicos, que estos entes energéticos que buscan sabotearnos, ¿no? Y hablando así como si fueran personas, ¿no? Porque actúan así, la ira, ¿no? El poder, por ejemplo. Estás en una institución que cobró fuerza, como lo es, por ejemplo, pues cualquier religión, no vamos a poner nombres, ¿no? Que puede tener poder. Entonces va pasando la enseñanza, llegan los discípulos y cada uno cada vez más hay menos conciencia, ¿no? Como que la fuerza del maestro, que tenía conciencia, 100% de conciencia libre, ¿no? Había despertado totalmente. Pasa a los demás que tienen quizá, no sé, 90% libre. Y quizá es bastante. Pero así nos vamos, ¿no? Para ilustrar. Después los siguientes ya tienen 80, 70. Después los siguientes, cuando ellos mueren, se quedan con la enseñanza los que tienen 50. Después ya hay problemas, ¿no? Porque ya es 50% divino y 50% diabólico, vamos a llamarlo así. 50% ángeles, 50% demonios dentro de cada uno, ¿no? Entonces ya está ahí la posibilidad de que entre y tome posesión de la atención algún demonio, algún ego, algún yo de la codicia, por ejemplo, del hambre de poder, y diga como, bueno, aquí voy a aprovecharme un poquito de la cosa y voy a ejercer cierto poder, ¿no? Vamos a decir que yo, como soy, no sé, el sacerdote, yo tengo capacidad de decidir por sobre la opinión de los demás, tales cosas, y voy a tomar esto a mi favor, ¿no? Y al siguiente se muere y sigue con la enseñanza, pero la enseñanza ya está bastante maltrecha, y el siguiente ya tiene menos conciencia libre, ya tiene el 30%, después el siguiente ya tiene el 10, después ya uno tiene el 5, el 3, y sigue esto. Y la religión se mantiene, la religión existe y se sigue hablando del maestro, se sigue hablando de, ni siquiera se conoce como el maestro, ¿no? Pues, se sigue hablando de Jesús, se sigue hablando de la Biblia, de cierta manera, pero toda la interpretación simbólica ya perdió su significado. Como se dice, ya es letra muerta, se lee con letra muerta. Los libros sagrados no pueden leerse literalmente. Me refiero a no pueden interpretarse literalmente. No podemos decir, ok, Adán y Eva. Lo que pasó fue que estaba Adán y entonces de su costilla, literalmente, Dios le sacó su costilla y se creó Eva. Y después literalmente comieron un fruto de un árbol y lo sacaron del paraíso, del jardín del Edén. Y esa es la historia. No podemos tomar eso literal, no tiene sentido. Son simbolismos. Y una verdadera religión, una verdadera escuela de misterios, una verdadera escuela de revolución de la conciencia te enseña a interpretar estos simbolismos y a hacer el trabajo. ¿A qué se relaciona? Practicar todo esto que dice las enseñanzas, ponerlas en práctica. En una religión todo eso puede estar bastante ya coludido, bastante corrupto. Y bueno, te dicen que
que tienes que poner parte de tu salario para la iglesia a fuerza, ¿no? Y te dicen que tienes que confesarte frente a otra persona así directamente, te dicen que tal y tal y tal es el infierno y tal y tal y tal es el cielo y te pueden lavar el cerebro, incluso ya en algunas misas he escuchado que hablan de política, entonces está bastante alejado. Eso es lo que yo reflexiono, ustedes vean si les hace sentido o no. Entonces, bien, cuando una religión ya está bueno, cuando ya está degenerado la enseñanza y hay una necesidad otra vez de que surja esto, se crea otra religión. En otro lugar que quizás es el más apropiado ahora son planes, ¿no? Que quizá no podemos entender nosotros al 100 y que podemos profundizar mucho, podemos reflexionar mucho. Pero total, llega en otro contexto en el que se necesita o la misma doctrina de otra forma, ¿no? Enseñarla. Entonces llega otro maestro y vuelve a pasar lo mismo. Se enseña, hay una generación, por así decirlo, de personas que logran revolucionar conciencia o que logran despertar de cierta manera y se siguen las enseñanzas y después pasa lo mismo, ¿no? Teléfono descompuesto, es eso, es como pasa un mensaje, después pasa más o menos bien, después ya pasa un poco más, eh, no sé, más nebuloso, ¿no? O sea, pasa más, no tan claro, después ya se confunde un poco unas palabras con otras, después el mensaje termina siendo totalmente diferente a lo que era al inicio, cuando llega a las últimas personas. Y eso es lo que pasa con las religiones. Entonces, esto llegar para decir que las religiones, todas las grandes religiones, tienen un principio y todas las grandes religiones hablan de lo mismo. Una vez vi una publicación por ahí en Facebook que me llamó la atención porque decía el título en mayúsculas, la Biblia es un plagio. Sí, era una publicación notablemente contra la religión católica, no contra la Biblia. Bien, entonces decía la Biblia es un plagio y explicaba por qué la Biblia es un plagio. Decía, aquí lo que dice de Jesús, aquí también lo podemos ver en Egipto, que pasó con Aurus o que pasó con Krishna en el hinduismo o en otras religiones, ¿no? Y vemos que este pasaje es igual a este, entonces se lo copiaron a esta otra religión, y vemos que aquí esto es igual a esto, significa lo mismo, y así numeraron varias cosas. Y pues sí, no es que sea un plagio, es que es lo mismo. Es que la Biblia te habla de lo mismo que te habla el Bhagavad Gita, de cierta manera. Los libros sagrados, lo que te encuentras en los libros sagrados de Egipto, ¿no? Lo que te encuentras en el libro de los muertos de Egipto, te lo vas a encontrar en las demás religiones también. Y lo vas a ver en el Popol Vuh, y lo vas a ver en la Biblia, lo vas a ver en el Bhagavad Gita. Está en todos lados. Y no es que sea un plagio, que se lo copiaron. No es eso, es que es lo mismo. Es la misma enseñanza. Es los mismos principios. Se trata de lo mismo. Del despertar conciencia, del revolucionar, del matar el ego. Entonces, ¿qué es lo que hace a una religión una verdadera religión? Que te lleve en el camino, o que te introduzca al menos al camino, que te dé las herramientas para caminar, para revolucionar conciencia. Y hemos hablado de ello aquí. ¿Cómo revolucionar la conciencia? Es un tema también muy largo, pero son los tres factores de revolución de la conciencia. Eso te lleva a la religión. ¿Y cuáles son los tres factores de revolución de la conciencia? Morir, nacer y el sacrificio por la humanidad. ¿Qué es el morir? Morir psicológicamente. Morir en nuestros defectos, no morir, que matar a nuestro ego, matar a todo aquello que nos ata a lo material únicamente, matar todo aquello que no nos permite expresar amor, que no nos permite tener un genuino sentimiento o un genuino estado de conciencia
de ayudar al otro, de buscar el bien común. Podemos resumirlo así quizá. Entonces la muerte psicológica es eliminar la envidia, porque se puede eliminar la codicia, eliminar la lujuria, eliminar lo que se conoce en el cristianismo como los pecados capitales, o eliminar todos esos demonios. Y es posible, es posible. Hay personas que lo han hecho, los maestros lo han hecho. El nacimiento es lograr transmutar las energías, es lograr esta resurrección que se ilustra en el cristianismo, es lograr volver a nacer. Hay un pasaje en el que le preguntan al mismo Jesús, no le pregunta, maestro, ¿cómo, cómo haces todo esto? ¿No? Era un sacerdote de ahí y le dice, ¿cómo haces todo esto? ¿Cómo es posible que puedas llegar a hacer todo lo que haces, ¿no? Y los milagros y las sanaciones y las curaciones y todo esto. Y le dijo, bueno, es que hay que volver a nacer. Y el sacerdote le preguntó, bueno, pero es que, ¿cómo, no? Me meto otra vez al vientre de mi madre y nazco, ¿cómo le hago? Y dice, no, mira, el que nace de la carne pertenece a la carne y el que nace del espíritu pertenece al espíritu. ¿Y esto a qué se refiere? Podemos nacer. Sí, el primer nacimiento es el de la madre, no el físico. Naces en el mundo como bebé, ¿no? Y el segundo nacimiento ya no es de la carne, ya no pertenece a la materia, pertenece a algo más profundo, algo más sutil, que es el espíritu. Nacer en espíritu significa encarnar esta verdad divina. ¿Cómo? Pues bueno, liberando la conciencia que tenemos atrapada, la esencia, eliminando el ego, transmutando la energía, saber utilizar nuestras energías, saber manejarlas, saber no gastarlas y convertirlas en aquello que nos da este segundo nacimiento, la resurrección, para encarnar a la fuerza divina. Y el tercer factor, sacrificio por la humanidad, ¿no? Sacro oficio. El tener este amor genuino de ayudar a otros, porque bueno, si despiertas, imaginemos que ya somos seres iluminados totalmente, no conocemos la verdad. Fin. Y luego no la compartimos, no hacemos nada por los demás, por seguir sembrando semillas, ¿no? ¿Qué chiste tiene? No tiene ningún sentido quedarte con todo eso. Porque el cuerpo físico muere. Y eso, y luego, ¿qué pasa? No, hay que enseñarla, hay que compartirla, hay que ayudar a otros, hay que alimentar también la esencia de otros, hay que mostrar, ser un ejemplo y no para los demás como tal, ¿no? O sea, en el sentido de qué pensarán, voy a hacer esto para que piensen bien de mí, no. Se trata de un tema de conciencia, de lograr, si das caridad, si le apoyas a alguien con lo que sea, con dinero, con ropa, que no sea para que vean que estoy trabajando, para que vean que soy buena persona, para tener más suscriptores en YouTube. No, se trata de un genuino amor. El verdadero sacrificio, dice, ¿no? Que para que sea real o para que vamos a decir la correcta forma, a falta de otra palabra, hacer sacrificio es hacer el acto y olvidarnos de ello después. No me debe nada a nadie. Yo si hago algo por ti es porque, bueno, es por amor, es por ayudarte. Ese es el punto, hacerlo por ayudarte. No porque espero que hagas algo más después por mí, para que me lo devuelvas. No se trata de eso. Y eso es muy común, ¿no? De que haces algo por una persona y te esfuerzas, no sé, en una relación, te esfuerzas en ciertas cosas y después tú sientes que te pagan mal, tú sientes que la otra persona dice, no, sabes que ya no quiero estar contigo por tal o cual razón. ¿Y qué pasa contigo, no? Dices, no, yo te di todo y tú me pagas con esto, ¿no? Todo lo que hice por ti, te lo recuerdo y bla, bla. Y entonces lo hiciste para recibir algo a cambio, no lo hiciste por amor. Eso no es amor, eso es interés. Y es algo complicado, todos lo tenemos.
No vamos a ocultarlo, ¿no? Realmente es algo que está presente en algún grado en la mayoría de nosotros, si no es que en todos. Entonces, también aceptar eso, ¿no? Verlo y destinarnos a trabajarlo. Eso también son defectos, son egos. Implica la muerte, eliminar todo eso, nacer nuevamente y bueno, el sacrificio lo podemos hacer día con día. Ayudar a alguien que está por ahí con necesidad, ayudar incluso a tus papás, ayudar a tus abuelos, ayudar a tus hijos a que tengan una mejor calidad de vida, aunque sea en un momento. Entonces la conclusión es, bueno, las religiones en su momento inicial son principios divinos, son una forma en que la divinidad, decimos así, toma un cuerpo físico, un vehículo y enseña lo que es lo divino, enseña los principios, enseña las leyes, enseña cómo funciona el mundo. Y pasa el tiempo y evidentemente se va degenerando. Entonces, porque son instituciones humanas, al final de cuentas. Entonces, tomar en cuenta esto y, y buscar cuál es la doctrina, buscar cuál es el principio, abrirla al contexto, abrir la mente y no interpretar las escrituras sagradas como de forma literal, sino buscar el simbolismo, encontrar grupos, porque el despertar en grupo siempre es mejor, es prácticamente imposible despertar solo, porque estamos muy dormidos, porque necesitamos una guía. Y es un trabajo individual, sí, pero necesitamos orientación, sobre todo al principio, porque estamos perdidos, hay mucha información por todos lados y nada es claro. Entonces, tener personas que nos ayuden, que nos enseñen lo que saben acerca de esto y ponerlo en práctica y bueno, también nosotros enseñarle a ellos lo que tengamos que enseñar, ¿no? Pero compartir el camino de cierta manera con un grupo, no porque tengan que decirle todo lo que pasa, todos sus efectos, todo, no, pero sí para generar cierta energía también que les ayude para poder aclarar dudas en momentos no tan claros, para poder caminar sin perdernos tan fácilmente. Entonces, bueno, eso quería hablar el día de hoy. Muchas gracias por escuchar. Aquí estamos, cualquier cosa que necesiten y muchos abrazos. Cuídense. Bye.